No necesita ninguna presentación. Para mí es un placer recibir nuevamente en nuestro programa al contador Marco Sequeira, tributarista. ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo, para mí también es un gran placer. Tanto tiempo, te extrañé realmente, te extrañé porque las charlas previas que tenemos a todas las grabaciones realmente están nutridas y imbuidas de muchísimo conocimiento, y aprendo tanto que a veces hasta no es difícil apretar el botón para empezar a grabar porque uno se va aprendiendo en la charla. Sí, sí. Qué lindo eso. Hablábamos fuera de cámara de esto de contador y abogado. El contador la estructura, el abogado es el que tiene que velar por el gris, porque se cumpla derecho, aún que el derecho no le asista a él, y esa es la base del éxito, ¿no? Bueno, sí, siempre se habla, sobre todo en los estudios jurídicos, de la existencia de dos bibliotecas, ¿no? Una que tiene una determinada postura respecto de un tema y otra que tiene una visión diferente, distinta. Esto se ve plasmado también en lo que es la doctrina judicial, no solamente lo que dice la academia, lo que está en los libros. Los tribunales tienen posturas a veces encontradas. Y el máximo tribunal que tiene el país, la Corte, que no funciona como debería ser, tiene también este tipo de conducta. Es decir, en la experiencia de la República Argentina, la Corte puede dictar un fallo y modificar el criterio a los 15 días y después volver a modificarlo a los 10 días. Entonces, cuando uno inicia un pleito, la defensa de ciertos intereses, puede llegar a ocurrir que tanto la academia como la doctrina, sobre todo la fijada por el más alto Tribunal Judicial de la República, vaya en un sentido. Ejemplo, diga que un impuesto es constitucional, pero ese criterio, más allá de que no tiene que ser seguido obligatoriamente por los tribunales inferiores, por el sistema jurídico nacional, donde no se obliga, salvo moralmente, a que los tribunales inferiores acojan el criterio de la Corte, ese criterio se va modificando. Entonces, de pronto, cuando uno llega a la Corte, de acá 1 año, 2 años, 10 años, y depende mucho de quién esté litigando, claro, la cantidad de años, el criterio cambia, y la Corte dice algo favorable a los intereses de uno. O sea que, por lo que estás diciendo, estoy infiriendo de que no sería el máximo tribunal, o es como la bipolaridad, hoy sí, mañana no. Bueno, eso tiene que ver con que dentro de nuestro régimen institucional está claramente delimitado que existen 3 poderes públicos, ¿no? Esto se ve en el secundario en materia de tercer grado, ejecutivo, legislativo, judicial, y se dice también, y lo dijo Alberdi en una de sus obras, que estos 3 poderes públicos funcionan de manera independiente y que se tienen que autogestionar un control entre ellos, sistema de pesos y contrapesos, decía Alberdi, en donde existiría un poder que, valga la redundancia, tiene más poder, más prerrogativas, más facultades que los restantes. Y ese poder es el Poder Judicial. La máxima expresión del Poder Judicial es precisamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte es el único poder, junto con los tribunales inferiores, que puede ejercer este control de constitucionalidad de los actos del Ejecutivo y del Legislativo. Pero la Corte no está formada por ángeles, está formada por hombres, como los restantes poderes públicos. Y en consecuencia uno se encuentra con este tipo de sorpresas, ¿no? Otra situación que todavía no ha sido desafortunadamente reconocida debidamente por nuestros jueces es la necesaria, la obligación en realidad de hacer el control de convencionalidad, porque hace 20 años, casi 21 años, la República Argentina adhirió a prácticamente todos los tratados existentes en materia de derechos humanos, con los cuales los jueces tienen que efectuar un doble control, un control de constitucionalidad y posteriormente un control de convencionalidad. Si la disposición legal que se está analizando, la situación de hecho que se está juzgando, no satisface esos dos valladares, tiene que haber una respuesta jurisdiccional en consonancia a esos controles. La constitucionalidad de la Argentina, por ejemplo, tiene que ver con estos hombres que no son ángeles, pero entonces
me da como la sensación de que en esto que tanto se discutió de la política sí, la política no, la apoliticidad de los miembros, es que tiene que ver con los designios de un poder político de turno, entonces de alguna manera, porque son influenciables cuando no deberían serlo. Pues yo escribí una nota en un periódico de amplia difusión, aquí en la ciudad de Córdoba, hace poquitos días, 1 o 2 semanas, donde justamente hago una extensión de tu comentario, porque ¿es la Corte el máximo tribunal? Bueno, salvo en materia de derechos humanos, en el resto la Corte es el máximo tribunal. Cuando hay derechos humanos en juego, por ejemplo, cuando vos tenés a alguien en prisión preventiva durante un periodo prolongado, sin que se den las condiciones para que exista esa necesidad de tener detenido un individuo, entran a jugar los tratados internacionales. Entonces, en algunos temas, la Corte es el máximo tribunal, en otros no, son los tribunales internacionales en materia de derechos humanos. Pero la Corte, desgraciadamente, en lugar de hacer lo que tendría que hacer, que es dictar sentencias para hacer cumplir la ley constitucional, ejerce un rol político. En nuestro país ejerce un rol político y siempre ha estado ligada sobre todo a el Poder Ejecutivo. Esta Corte Suprema que tenemos en la actualidad no escapa, que es con la que yo he tenido algún vínculo durante un tiempo prolongado, por la cuestión de la reforma del Código Penal, no escapa a ese tipo de situación, ¿no? Y bueno, por ahí se cambia el contenido de una sentencia para que sea más favorable al Estado por un aumento del presupuesto de la Corte. Te doy un ejemplo. Ha pasado desapercibido que el día 10 de marzo la Corte dio el visto bueno para que el Poder Ejecutivo, de la mano de la Presidenta de la Nación, designe 170 fiscales y 1.700 funcionarios públicos de la Fiscalía. ¿Lo leíste vos en algún diario eso? No. Y eso bueno, que está el Grupo Clarín, que se habla, que tanto habla la Presidenta y su funcionario, se lo tendría que haber destapado y no se lo destapó. Bueno, eso uno se entera por haber estado adentro y bueno, ese es el valor que tiene el trabajo, aunque sea desinteresado desde el punto de vista económico. La Corte dio ese aval y hay en el Senado un listado de 170 fiscales más 1.700 funcionarios de la Fiscalía, que yo no digo que no hagan falta, pero como también lo manifesté en otra nota, vos sabés que me gusta escribir mucho, sí. En el diario, en revistas especializadas, yo no podría juzgar de equivocado si alguien me dice que detrás del nombramiento de esta cantidad de fiscales, de la modificación del régimen de persecución penal en la República Argentina con un nuevo código, no está la búsqueda de la impunidad. Seguro. No digo que sea así, pero que da para sospechar, todo indica que sería así. Me voy a ir a la pausa porque tenemos para charlar todo el año, como siempre decimos, y te quería preguntar para cerrar. ¿Te acordás? El año pasado hablamos mucho de la ley de Zaffaroni, que va a haber un antes y un después de Zaffaroni. No noto que haya cambiado mucho el asunto, vos que estás metido en todos los conocimientos. ¿Hubo un antes y un después? En realidad no hubo ni un antes ni un después, porque la Corte después de Zaffaroni prácticamente no ha dictado ningún fallo de trascendencia. Claro. En los temas particularmente vinculados al derecho penal, la Corte no ha dictado un fallo. Además, en lo particular, estoy convencido de que esta Corte Suprema con 4 miembros es inconstitucional. Claro. Hay una ley que porque establece... Porque hay un empate, entre comillas. Por supuesto, pero además hay una ley que establece cuál es el número mínimo de miembros que tiene que tener la Corte. Y si la Corte no respeta esa ley, que es el guardián supremo de la Constitución, evidentemente se está apartando de la legalidad y está dictando sentencias inconstitucionales. De algún modo esto, los 4 ministros actuales de la Corte lo conocen. ¿Y qué ha ocurrido después de Zaffaroni?
Bueno, tenemos una enorme ausencia de dictado de fallos. La Corte en los temas trascendentes no ha dictado sentencia, y en los temas que no son trascendentes, pero que pueden llegar a tener algún tipo de repercusión pública, ha acudido a una figura que se llama certiorario negativo, que está en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y que permite que la Corte decline la competencia, rechace el recurso extraordinario, sin tener que alegar ningún tipo de causal o motivo. Me dejaste pensando, tengo muchas más preguntas, porque la Corte sobrevive a los partidos políticos, entre comillas, a los poderes de turno. No es que cambie el presidente o la presidenta y cambia eso. Y la pregunta es, ya que utilicé la palabra cambiar, ¿algún día podrá cambiar eso? ¿Depende de nosotros? Para que las instituciones funcionen y el país salga de esta situación en la que se encuentra, en donde no se trata solamente de la economía, sino que se trata fundamentalmente de lo institucional, creo que el país puede cambiar, y ese cambio evidentemente tiene que ir acompañado de la independencia de poderes. Sí. O sea, el Congreso tiene que dejar de funcionar como una escribanía de la Casa de Gobierno, tiene que haber poderes independientes. Eso no funciona de este modo, y lo peor es que nuestros legisladores no tienen la convicción de que están actuando equivocadamente. En ambos recintos, vos sabés que tiene mayoría, y esto sucede casi siempre en los últimos gobiernos de la Argentina, el oficialismo. Pero eso no significa que cuando se va a tratar una ley, los legisladores de la oposición se retiren. Claro. Y no den debate. Y eso es lo que ocurre en la Argentina en forma prácticamente constante. Eso, sumado a que la República Argentina tiene un sistema donde prevalece el presidente de la nación, y que está acuñado en una frase en el artículo 99, inciso primero, que ubica al presidente inmediatamente debajo de Dios para los creyentes, ¿no? Porque ese artículo, redactado desde la primera Constitución, dice: el presidente es el ser supremo. Entonces, a partir de allí le da toda una serie de facultades y le niega algunas, bajo pena de nulidad. Pero mientras esto no se modifique y tengamos poderes independientes, sobre todo la independencia del Poder Judicial, y más que nada la del máximo intérprete del Poder Judicial, que es la Corte, bueno, vamos a seguir con esta clase de dificultades. La Corte quiere presionar por algo al Poder Ejecutivo, y ¿qué hace? No dicta sentencias, o dicta sentencias en contra del gobierno. Entonces todos los titulares de los diarios dicen: gran revés para el gobierno de parte de la Corte. En realidad no es un revés para el gobierno, es la interpretación de una norma legal de acuerdo al criterio de estos máximos intérpretes jurisdiccionales que tenemos. Pero por momentos aparece el tablón, toma la voz, dámela a mí. Sí, sin lugar a dudas. Marcos, ¿seguimos próximo programa? ¿Cómo no?